Vamos a empezar por un cubo o un prisma rectangular. Les pido por favor que ahora sí se pongan a dibujar conmigo. Vamos todos dibujando al unísono. Si vamos a hacer un cubo o prisma, ¿todos ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, perfecto. Si vamos a hacer un cubo o prisma, lo primero que vamos a hacer es hacer una vista frontal y una vista lateral para saber cuáles son sus proporciones. Por ejemplo, yo digo, de frente mi prisma rectangular es así, ¿no? Y de costado mantiene la misma altura, pero es más angostito. Como para darle una variación. Tenemos un cuerpo que es más ancho de frente que de costado. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos a trabajar por default, por defecto, vamos a trabajar con 2 puntos de fuga, con la perspectiva a 2 puntos de fuga, o sea que no vamos a variar las verticales van a ser todas paralelas entre sí, para no complicarnos tanto la vida, y lo que vamos a hacer también, esto se los dejo a cada uno, de acuerdo a qué tan cómodo se sienta con la fuga. Si vamos a tener un punto de fuga súper tipo ojo de buey, o si vamos a tener un punto de fuga que está muy lejos en el infinito del horizonte, que nos va a dejar paralelas entre sí las fugas. ¿Se entiende esto último? Sí, ¿no? Es la pregunta que me hacía Sime acerca de cuándo se achicaban y se juntaban en un ángulo y cuándo no. Entonces, empezamos por la altura, que es el dato universal que tenemos de nuestro elemento. Y decimos, ok, yo tengo una altura, ¿sí? Y yo sé, vamos a elegir, vamos a hacernos de cuenta que lo estoy viendo a la izquierda de mi campo visual, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que lo estamos viendo a la izquierda y que lo estamos viendo desde arriba, para que estar todos en la misma página y de acuerdo en cómo lo estamos haciendo. Nosotros sabemos que de frente es más ancho que de costado. Así que cuando elegimos el perfil, hacemos una fuga, esta vez la estamos haciendo a ojo, ¿sí? Y estamos determinando un ángulo de fuga en una dirección y un ángulo de fuga en otra dirección. Acá tenemos una cantidad de ángulos de fuga. Entonces, hay dos maneras de resolver esto. Normalmente, si yo tengo un elemento cerca, esta línea se va a mantener paralela a esta línea. Y esta línea se va a mantener paralela a esta otra línea. Eso sería en una perspectiva no forzada, ¿sí? Entonces yo puedo prolongar y hacer paralelas estas dos líneas y decir, ok, estas dos van a ser paralelas y puedo determinar que si este es el frente, va a tener un ancho y si esta es la vista lateral, habíamos dicho que era más angostita, ¿sí? Acá esta línea de fuga la vamos a hacer paralela a esta otra línea de fuga, nos va a quedar el otro ángulo, y esta línea la vamos a hacer paralela a esta otra. Y voilà, tenemos construido este prisma en perspectiva. ¿Sí? Me quedó medio mucho acá. Ahora nos puede venir bien cambiar al lápiz azul. Para decir, ok, de todo este garabato, mi verdadera línea es esta. Disculpen que en la Wacom no se ve igual que si lo estuviéramos haciendo en papel, pero marcamos la línea y decimos, acá tenemos construido nuestro prisma en perspectiva. Hay una razón por la cual yo les estoy aconsejando que hagan paralelas entre sí las fugas. Tiene que ver con que cuando empecemos a construir elementos más complicados como esferas y demás, si empezamos a fugar como muy en ángulo, digamos, muy forzada la perspectiva, todas las líneas, se nos va a complejizar un poquito por demás. Está bueno que ustedes sepan que existe en realidad este ángulo, que en realidad o sea, que estos tendrían que encontrarse en un punto. Está bueno que ustedes eso lo tengan en cuenta para cuando quieran hacer un trabajo que sea estrictamente correcto en su construcción de la perspectiva.
Lo que estamos aprendiendo ahora es a construir estas formas para poder después entrar a formas más complejas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo se construye un prisma rectangular? La distorsión de los tamaños la voy calculando a ojo. ¿Te referís a esto y a esto? ¿A las vistas lateral y a la vista frontal? Sí, las vas calculando a ojo. Esto es, si nosotros estuviéramos trabajando con algún elemento, que ahora no tengo a mano una foto para mostrarles, tendríamos que más o menos, en base a esto, tener una noción de proporción. Si ustedes quisieran hacerlo perfectamente correcto, tendríamos que saber, por ejemplo, cuál es la proporción de esta distancia en relación a esta distancia. Y, por ejemplo, supónganse que es la mitad. Bueno, en ese caso, esta distancia, si la traslado acá, tendría que llegar hasta la mitad de esta, ¿sí? Eso es si quisiéramos hacerlo matemáticamente correcto, toda esta situación. Bueno, ¿todos tienen su prisma construido? Bien. Vamos a hacer algo que es importante. Vamos a empezar a pensar en cómo construir una imagen, un cuerpo en 3 dimensiones, ¿sí? Desde este ángulo y desde su base. Tenemos de vuelta este mismo esquema. Tenemos una vista frontal, esta vez la vamos a hacer más cuadrado. Tenemos una vista frontal, y tenemos una vista lateral. Lo estoy haciendo a ojo, pero la idea es que sus anchos sean iguales, ¿no? Como si imaginamos que es un cubo y que cada una de sus caras es igual, ¿sí? Entonces esta vez lo que vamos a hacer para construirlo es empezar por lo que sería la base, ¿sí?, de este cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo primero que vamos a dibujar es esta base en perspectiva. Tenemos nuestra línea de horizonte, vamos a hacerlo en el mismo sentido, así no nos volvemos locos inventando. La voy a borrar porque me quedó muy chonga. Ahí está. Tenemos una línea de horizonte. Ahí estamos. Entonces, esta vez, en vez de recorrer a una arista, vamos a hacer un punto. Este punto está representando uno de los vértices de la base de nuestro cubo, ¿sí? Y sabemos que tenemos que fugarlo en alguna de estas direcciones. Lo hice como muy cerca de la línea de horizonte, lo voy a bajar un poco, así se entiende mejor. Así nos queda bien visto más desde abajo. Entonces acá tenemos que determinar un ángulo de fuga para cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, siempre recordando que el ángulo de fuga es lo que después va a determinar la mayoría de las líneas, ¿sí? ¿Esto por qué se los remarco tanto? Porque cuando ustedes están dibujando un cuerpo que están viendo, lo primero que tienen que determinar es cuál es este ángulo de fuga, cómo fuga esta situación. ¿Por qué? Porque normalmente, una vez que tenemos las distancias, que en este caso estamos tratando de hacerlas iguales entre uno y el otro, vamos a hacer una convención en la que las fugas son paralelas entre sí. ¿Sí? Y ahí tenemos la base de nuestro cubo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos pudieron hacer la base? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender cuál es el centro de esta base. Vamos a encontrar el centro uniendo entre sí sus vértices y vamos a determinar que tenemos por acá el centro, que me quedó muy molestamente unido con esta arista, pero bueno, lo siento, me pasó eso. Y ahora lo que vamos a hacer es prolongar cada una de estas aristas hacia arriba, como si nosotros agarráramos esta base y la estirásemos hacia arriba. Y ahora lo que tenemos que determinar es la altura, ¿no? La altura, como habíamos dicho que era un cubo, tiene que ser igual en cada uno de estos puntos. Por lo tanto, repetimos esta misma altura en cada uno de los puntos y nos van a quedar 4 nuevos vértices. Estos 4 nuevos vértices
Los vamos a unir entre sí y tenemos construido, tenemos construido nuestro cubo. ¿Por qué es importante saber cuál es el centro y cuál va a ser el eje? Porque ahora cuando tengamos que construir otro tipo de figuras nos va a servir saber cuál es el eje de simetría interno de esta figura. Vamos a hacer otro, voy a hacer yo otro. Les dejo este por acá para que quede de referencia y voy a hacer otro. Voy a empezar por el vértice. Esta vez voy a tener los ángulos de fuga, los tengo un poco más amplios, ¿sí? Tengo acá una distancia, tengo acá otra distancia, tiro las paralelas, tengo una distancia, tengo otra distancia, tiro la otra paralela, prolongo las aristas, les asigno a todos más o menos, primero los prolongo y después les asigno una altura. Vamos a decir que la altura es esta, bueno, trato de repetir esta altura en cada una de las aristas. Y finalmente voy a unir estos nuevos vértices y voy a encontrar el centro en la base y voy a prolongar este eje, este centro, hacia la base. Otro ejemplo. Quiero lograr que me quede más a la vista uno de los lados que otro, ¿sí? Entonces, tengo una de las aristas, tengo los ángulos, hago paralelos entre sí estos ángulos, esta vez le estoy dando una base más rectangular para poder tener un centro más apartado de estas posiciones, de la posición de la arista. Tiro una altura, repito la altura, repito la altura, repito la altura, uno de estos vértices, encuentro el centro y lo uno con el otro centro, y acá tengo lo que vendría a ser el eje de simetría de todo esto. ¿Por qué es tan importante, vuelvo a insistir, con el eje de simetría? Porque si yo estoy construyendo algo que después acá adentro voy a querer poner nuevos elementos, como por ejemplo una esfera, porque este va a ser el punto de vista de algo que va a estar sucediendo acá, esta esfera se va a tejer en función de este centro que pasa por adentro de toda la figura. ¿Sí? Esto que están viendo acá, que es este dibujito precolombino que tenemos tan bonito, lo traje como para que lo analicemos un poquito y podamos ver a qué me refiero yo cuando digo que no se llegan a ver los ángulos de fuga en un punto de vista normal. Yo voy a dibujar arriba de... Un momento. Voy a dibujar arriba de la llamita y vamos a encontrar en ella la estructura y la perspectiva en la que está. Si nosotros tiramos una línea y unimos las patitas entre sí, se dan cuenta de que acá yo ya tengo el ángulo en el que está fugando este bichito, ¿sí? Entonces, fíjense, sobre todo acá, en este punto fundamental, cuando yo les decía antes que íbamos a arrancar por la base, cuando ustedes están trabajando con un elemento que están dibujando al natural y tiene una estructura que se presta para meterla adentro de un prisma rectangular, en la medida en la que ustedes puedan determinar cuál es este ángulo, van a poder construir el resto de la situación. Fíjense que esta línea, en la que están alineadas las otras dos patitas, es paralela a esta otra línea, y que esta línea es paralela a esta otra línea. Por lo tanto, si yo comprendo este ángulo, después es solo prolongar y trazar paralelas, ¿sí?
Entonces, si yo, por ejemplo, quiero continuar con esta estructura, me encuentro con que tengo acá esta línea, ¿no? Que es la línea de la pancita. Y fíjense que la pancita, por una cuestión de amplitud del campo visual, esta pancita todavía es paralela a esta otra línea. O sea, no llega a sentirse en una percepción visual, digamos, de un punto de vista humano, no llega a sentirse el punto de fuga. Si yo continuara estas líneas hasta el infinito, hay un punto en el que se van a unir, hay un punto de fuga que está muy para allá, y hay otro punto de fuga que está muy para allá, en el que también estas dos se van a unir, ¿sí? Pero a la altura de mi vista, estas se siguen viendo como paralelas, ¿sí? Si yo continúo trazando estas verticales, ¿no? Y vamos a imaginarnos que a esta altura, más o menos, terminaría este ancho, ¿no? Y que esta parte redondita nos quedaría adentro del prisma. Bueno, esta línea, fíjense, se va a repetir esta misma paralela y esta misma paralela, ¿sí? Si yo me voy acercando, ¿no? a la parte más alta de la llamita y la sigo construyendo, bueno, acá la cabecita ya tiene una inclinación porque está mirando medio para arriba, entonces no nos sirve tanto este mismo esquema, pero si fuese totalmente regular, esta línea sería todavía paralela a esta otra línea. Acá tendría otra, ¿se entiende a lo que voy, chicos, con esto de las paralelas? Eso era para que quede claro el por qué no se llega a ver el ángulo de fuga de las cosas, ¿sí? Fíjense, hasta ahora, todo lo que hicimos hasta ahora, esta es la aplicación que va a tener cuando nosotros trabajemos con un modelo natural. Determinar sobre todo algunos de los ángulos que yo les voy a recomendar siempre que arranquen por una base, ¿sí? Para después prolongar las líneas, ir construyendo de abajo para arriba. Bueno, hasta acá estuvimos viendo puntos de fuga y prismas.